Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Vamos a iniciar con unos agradecimientos a todo el equipo de la Fundación Bases: Federico, Valeria, Lucre, Pablo, Sebastián, Coberton, Guille y a Rafael Beltramino, porque no solo nos han extendido todo su apoyo en todo este tiempo, sino que también nos han extendido su amistad. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestro tema. Para que esto se comprenda, nosotros a fines de 2010 nos conformamos un equipo de investigación en el seno de la Fundación Bases, con Leandro Verón y Marcelo Ballardini, que lamentablemente por cuestiones ajenas a su voluntad no ha podido asistir. Y nos habíamos propuesto, ¿no?, como un objetivo de largo plazo, estudiar las fluctuaciones cíclicas, ¿no?, la teoría del ciclo, y poder ampliar en cierta forma la teoría del ciclo desarrollada por Hayek para hacerlo más aplicable a la realidad de países como el nuestro, ¿no?, que lo consideramos y lo entendemos como una economía pequeña, una economía con un mercado de capitales incompletos y que mantiene en cierta forma, como ya lo vamos a ver, una relación que se podría decir asimétrica con respecto a otros países en el esquema internacional. Y esto, bueno, claramente reviste gran importancia dado la situación actual, ¿no?, de creciente globalización y creciente movimiento de flujos de capitales y de bienes. ¿Por qué partimos? Porque, bueno, decimos Prebisch porque creemos que en cierta forma no solo sintetiza las ideas y hace algunos aportes nuevos, ¿no?, a las ideas de von Haber, Menger y Mises, entre otros, sino que también, sino que también creemos que Hayek deja abierta una puerta que para muchos, bueno, en Mises está cerrada, claramente en Mises está cerrada, y es la posibilidad de el ciclo endógeno generado por las expansiones crediticias de los mismos bancos privados. Entendemos que es interesante dejar siempre esta puerta abierta y dejar esta posibilidad al momento de realizar el estudio. Y en todo caso, bueno, luego de realizarlo, bueno, veremos qué pasa con esto, pero no cerrarla desde un inicio. Y lo interesante de esto es que, de poder corroborar o si uno, bueno, se lleva a una conclusión positiva de que esto se puede dar, nos vamos a encontrar, desde nuestro punto de vista, quizás en un problema que puede ser muchísimo más serio que el problema que puede generar o no la posibilidad de un ciclo generado por un banco central, que claramente, bueno, ya se han evaluado muchas posibilidades de cómo minimizarlo o cómo contrarrestarlo. Bueno, ya hay muchas propuestas sobre eso, pero con la cuestión del ciclo endógeno creemos que realmente se abre una puerta que es bastante problemática, que vale la pena por lo menos estudiarla y ver si se ha dado o no, o si hay posibilidades de que se dé. Bueno, en este marco lo que vamos a hacer ahora es presentar un trabajo que lo presentamos el año pasado en Colombia, y bueno, y algunos de ustedes ya lo deben conocer. Lo que habíamos hecho, bueno, es como una suerte de paralelismo, ¿no?, entre las teorías de Hayek y de Prebisch. Prebisch escribió acá en Argentina, analizando la realidad argentina, analizando la forma en que Argentina se relacionaba con el mundo a principios de siglo. En cierta forma es contemporáneo, se podría decir, ¿no?, contemporáneo de Prebisch, de Hayek, nada más que Hayek lo que estaba analizando obviamente eran las relaciones, ¿no?, entre países, o estudiaba, bueno, otro tipo de países. Bueno, es muy interesante. Lo que vamos a hacer es simplemente presentar en ese trabajo, que es hacia un diálogo entre la teoría del ciclo de joven Hayek y el joven Prebisch, lo que vamos a hacer es dar un repaso principalmente de lo que es la teoría del ciclo en Prebisch, y particularmente la teoría del ciclo periférico, que es cómo él entendía que se transmitían a nuestros países y cómo se va el ciclo en las economías pequeñas como la Argentina. Luego, Alan Futterman va a leer el último trabajo, que es Centro Periferia, Orígenes y Aplicaciones al Estudio del Ciclo Económico, donde planteamos la importancia del concepto centro-periferia, bueno, y llegamos a algunas conclusiones bastante interesantes. Básicamente lo que yo voy a hacer, bueno, una breve introducción. No vamos a explicar la teoría del ciclo de Hayek porque calculo que más o menos será de público conocimiento. Lo que sí, nosotros dejamos, como le dije, la puerta abierta a la posibilidad de que se pueda generar un ciclo endógeno como para estudiarlo nomás. Y sí partimos de la idea
de la siguiente idea, ¿no? Cuando Hayek estudia las relaciones internacionales y las transmisiones de perturbaciones monetarias a través de los países, ¿no? En sus conferencias monetarias, internacionales, lo que se destaca, bueno, como la idea importante que para nosotros tiene, él es justamente esa idea de una capacidad, una simetría, ¿no? En las relaciones y una capacidad simétrica, digamos, de transmitir estas perturbaciones en el orden internacional. Bueno, vamos a pasar a Prebisch y al ciclo periférico. Bueno, todo lo que consta de la teoría del ciclo de Prebisch, para que quede de una forma más clara, hemos decidido leer las partes estas para que sea más fácil y más clara la presentación. El pensamiento de Prebisch suele ser dividido en dos grandes etapas. La primera comprende el periodo anterior a formar parte de la CEPAL y la segunda, los años posteriores al ingreso a dicha comisión. Se suele decir que en su primera etapa Prebisch era un pensador neoclásico ortodoxo, el cual luego de la crisis del 29 y más consistentemente luego de ingresar a la CEPAL, comenzó una transformación hacia un pensamiento de corte heterodoxo. Aunque este cambio fue tal que en su momento de mayor auge se lo llamó el gran heresiarca, aquí nos concentraremos en sus primigenias ideas elaboradas en su juventud, las cuales se encuentran desarrolladas en sus múltiples artículos recopilados en sus obras completas 1919 y 1948. En esta primera aproximación a su estudio del ciclo, nos basaremos en sus trabajos escritos entre 1921 y 1932, con el objetivo de poder estudiar a lo largo del proyecto de investigación toda su obra y una mayor bibliografía secundaria relevante para el tema. Una nota, esto fue cuando fue escrito este artículo, en el artículo siguiente se abarca la etapa de Prebisch, que es del 32 al 48, complementando el trabajo. En la primera etapa de sus estudios es cuando Prebisch desarrolla su conocida teoría del ciclo argentino, donde resalta la importancia de los factores externos en el desarrollo de este. El rol jugado por las afluencias internacionales de metálico, la mecánica interna en torno a la expansión y contracción monetaria y crediticia generada por el sistema bancario y el impacto de ésta sobre el balance de pago. Por lo cual, Prebisch, tal como remarca Fernández López, entiende el ciclo como un estado fuera del equilibrio, en donde las perturbaciones, en el caso argentino, eran de origen externo y se reflejaban en el balance de pagos, en perpetuo desequilibrio. Para comprender cabalmente la teoría de Prebisch es sumamente importante hacer una aclaración, y es recordar que esta teoría se desarrolla en el marco de una realidad monetaria internacional caracterizada por la vigencia del patrón oro y la inexistencia de un banco central en la República Argentina, con todo lo que esto conllevaba para una economía pequeña, abierta y agroexportadora, acoplada a la economía inglesa, como era la economía argentina del último cuarto del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Es clave también tener en cuenta que en el periodo 1925-1929, por ejemplo, en la República Argentina las importaciones eran equivalentes a casi el 25% de su PBI. Además, estas constituían el 13% del consumo total y la importación de maquinaria y equipo alcanzaba el 35% de la inversión interna, siendo las exportaciones en dicho periodo del 24% de su PBI. En cuanto a las inversiones de capital, en 1929, por ejemplo, la inversión extranjera directa, en términos de acervo, era del 32% del capital total estimado invertido en Argentina, y las entradas brutas representaban 10% de la conformación de capital fijo, representando a la República Argentina el destino del 27% de toda la inversión extranjera directa del Reino Unido. Hecha esta aclaración, la cual creemos que es muy importante para entender por qué Prebisch analiza la relación y por qué Prebisch dice lo que dice con respecto a nuestra relación con el Reino Unido, ya que los números, bueno, hablan por sí solos, el nivel de unión y dependencia que tiene nuestra economía con la economía inglesa. Entonces ahora desarrollamos directamente su teoría. Resumidamente, podríamos decir que el ciclo económico argentino de Prebisch se desarrolla de la siguiente forma. Dado un salto favorable de la balanza económica y la importación de metálico, que puede ser el resultado de una entrada de capitales, un aumento del volumen físico de las exportaciones o un alza de sus precios internacionales, se da un aumento en la cantidad de circulante. Este aumento del circulante trae consigo algunas consecuencias, tales como los aumentos de precios. Ante esta inflación de precio y mayor cantidad de circulante, los comerciantes e industriales comienzan a experimentar fuertes incentivos para ampliar el nivel de sus transacciones,
por lo cual comienzan a requerir crédito bancario. Ante la mayor cantidad de circulante, dado por la entrada de metálico al país, los bancos ven aumentar también sus fondos disponibles, por lo cual están deseosos de otorgar el cada vez mayor número de solicitudes de descuento a comerciantes industriales y especuladores varios. Durante este proceso inflacionario de precios y créditos, no se da en la misma proporción un aumento ni de los salarios ni de las tasas de interés a las que se obtienen los créditos, dada la abundancia de reserva del sistema bancario. Esto repercute muy favorablemente en los beneficios que obtienen tanto los comerciantes como los industriales y los especuladores inmobiliarios. El aumento en los beneficios acompañados de la no suba de las tasas de interés crediticia incita a los negociantes a demandar nuevas concesiones de crédito al sistema bancario. Este estímulo, creado por la entrada de metálico, que incentiva la solicitud y otorgamiento de nuevos préstamos, no se verá interrumpido mientras la tasa de interés no sea ajustada definitivamente, comenzando los bancos una política restrictiva del crédito. Mientras esto no ocurra, los depósitos seguirán aumentando respecto a las reservas y la cantidad de dinero en circulación. Prebisch explica muy bien cómo esta expansión crediticia se origina a causa del funcionamiento del sistema bancario, ya que los depósitos, en una parte muy importante, no son sumas entregadas por los clientes al banco para que éste los custodie, sino que los depósitos son creados por los bancos mismos, por lo cual, aún con una base reducida de caja, el banco tiene la posibilidad de extender considerablemente su crédito, con lo que puede crear un medio circulante propio, el cual termina siendo un sustituto de la moneda. Si el banco solo prestase los fondos que le dispensan sus clientes, dice Prebisch, y no fuese más allá, su función económica sería solo la de concentrar los ahorros dispersos y distribuirlos. No crearía medio circulante alguno, sino que lanzaría de nuevo a la circulación los fondos que le fueron confiados. Fin de cita. Pero como el sistema bancario no solo concentra los ahorros dispersos y los distribuye a aquellos que los demandan, sino que en base a una reserva expande su crédito, genera así una retroalimentación de la inflación generada por la entrada de metálico, ya que, como dice Prebisch, la expansión del crédito constituye, pues, un aumento del medio circulante que obra sobre los precios, de la misma manera que un aumento de la moneda. Cierra cita. El aumento del circulante, la inflación crediticia y la de precios, consecuente, además de estimular los negocios internos, genera un estímulo a las importaciones. Esto se debe a que, según Prebisch, es en las importaciones donde el acicate se presenta con mayor momento y efecto, no solo porque sobre ellas repercute el aumento de los negocios internos al engendrar una demanda más amplia de artículos extranjeros de capitalización y consumo, sino también porque su crecimiento entraña uno de los factores de más juego en la transformación del balance de pagos. Fin de cita. Puesto que una parte considerable del consumo directo del país o de las maquinarias o materias primas para sus industrias provienen del extranjero. El aumento del poder adquisitivo repercute finalmente en un crecimiento de las importaciones. Sin embargo, Prebisch no solamente identifica en el sector externo, o sea, la entrada de capitales, el aumento del volumen físico de las exportaciones o el alza de sus precios internacionales, los posibles factores desencadenantes del proceso cíclico. Es interesante notar que en sus estudios de la historia monetaria argentina muestra cómo durante los periodos de inconversión del peso a oro por el cierre de la caja de conversión y la salida temporal del patrón oro, la expansión del circulante por emisión puede llegar a ser un factor generador de los procesos cíclicos, o un factor que al menos impidiera el ajuste nuevamente que es necesario tras la etapa del auge, al igual que un ingreso de metálico y su consecuencia expansión crediticia. No obstante, este no es un punto central de su análisis, por creer que los factores externos son los principales causantes y que la emisión sin respaldo solo es una política implementada para evitar el proceso liquidacionista, inevitable tras un auge crediticio artificial ocasionado por entrada de metálico y realizada para proteger los intereses de los especuladores de la etapa anterior, generalmente próximo al poder político. Pero además de esta posibilidad, también tiene en cuenta que el proceso cíclico podría desencadenarse a causa de los déficits fiscales, ya que, cito a Prebisch, el déficit del presupuesto constituye un factor primordial de la inflación del crédito y en última instancia de estímulo artificial de las importaciones, con el consiguiente desequilibrio en el balance de pagos. Si el Estado gasta más que sus recursos reales, se ve obligado a usar del crédito y compele a hacerlo a sus acreedores por la falta de pago. En uno y otro caso, hay expansión de préstamos, creación de medios de pago bancario, cuyos efectos sobre los negocios equivalen, en la sustancia, a los de la emisión de papel moneda. La población
dispone así de un poder adquisitivo artificial proveniente del crédito que le permite acrecentar sus consumos o, según las circunstancias, mantener su nivel a pesar de la depresión económica. Y como una parte considerable de los artículos que consume el país procede del exterior, en forma de productos terminados, de materias primas y combustible, ese incremento de poder adquisitivo tiende a aumentar las importaciones o impide que se reduzcan en la proporción exigida por el descenso de las exportaciones. Fíjese. Todos estos estímulos, el aumento del crédito y la actividad de los negocios y especulación, con su consecuencia inflación de precios e incremento de las importaciones, no pueden seguir indefinidamente, según Prebisch. Tarde o temprano, algunos de los factores causantes del desarrollo del auge pueden variar y ser ahora el causante de la crisis, o simplemente el aumento del desequilibrio externo ser insostenible. Luego de un periodo de desequilibrio de balance comercial suficientemente largo, con su consecuencia de necesidad de exportar metálico para pagar las deudas generadas por el déficit, los poseedores de billete acuden a los bancos para convertirlo en oro, tanto para cancelar las deudas adquiridas como por el clima de desconfianza que comienza a reinar en el sistema. Esto genera una restricción del crédito fácil, al comenzar a subir las tasas por la caída de la reserva del sistema bancario, que conlleva el quiebre de la especulación que se venía realizando en base a los créditos fáciles por la caída de los valores y una depresión y liquidación de los negocios. Al disminuir el nivel crediticio y de negocios, comienza a darse una reducción de las importaciones que permite revertir los saldos negativos de la balanza comercial y comenzar a obtener saldos con que hacer frente a los intereses acumulados del capital extranjero. Entonces, vemos cómo, si la expansión artificial continúa, en algún momento el equilibrio externo genera la necesidad de exportar metálico para la cancelación de la deuda contraída, lo que traerá consigo una reducción en la concesión de los créditos y su consecuente depresión de los negocios. Pero según Prebisch, antes de que llegue ese desenlace natural, suele darse una caída en los volúmenes físicos de las exportaciones, en el precio de esta o en la entrada de capital, que desencadena un resultado negativo en el flujo de oro con las consecuencias ya mencionadas. Dice Prebisch, textual. Después de la hoguera de los mercados financieros externos, sobreviene una tensión monetaria más o menos intensa, se interrumpen los flujos de capitales y plantease entonces la necesidad de pagar con el oro acumulado anteriormente el incremento de las importaciones y los servicios financieros acrecentados durante el periodo de prosperidad. El metálico se exporta, desciende la cantidad de reservas bancarias, trayendo las perturbaciones conocidas, pues las carteras se encuentran inmovilizadas por los excesos privados y fiscales cometidos en el periodo ascendente. Esto se da, fin de cita, esto se da porque para Prebisch los centros cíclicos de relevancia tienen el poder de influir en los flujos de capitales, al alterar sus tasas de interés de referencia, para atraerlos o exportarlos de acuerdo a las fluctuaciones del ciclo de sus negocios, por el tamaño de su economía y el mercado de capitales, mientras que las economías agropecuarias periféricas deben afrontar fuertes ajustes cambiarios y recesivos para equilibrar sus cuentas externas, lo cual va a ser ampliado en el siguiente trabajo. En resumen, según Prebisch, la teoría del ciclo argentino tendría sus causas externas de generación en las perturbaciones originales, tales como los cambios en los volúmenes físicos de las exportaciones, en el precio de esta o en las entradas de capitales. Dicho ciclo se propagaría e intensificaría internamente en la estructura real de la economía a través de los mecanismos monetarios y crediticios, o sea, que por las condiciones características de la economía argentina analizada por la teoría, como ser una economía abierta agroexportadora con un contexto internacional dominado por el patrón oro, esta podía experimentar un proceso cíclico sin la necesidad de generarlo internamente, pudiéndolo importar de la economía mundial y de sus centros cíclicos relevantes de su época, como era Inglaterra. El proceso expansivo generado por estas perturbaciones externas, propagado por el sistema bancario, era finalmente interrumpido por un nuevo shock externo, como podría ser la caída de las exportaciones, sus precios o la entrada de capitales que generaban imposibilidad de seguir pagando las deudas externas acumuladas en el auge a causa de un exceso de importaciones sobre exportaciones, dado por las características de la economía argentina. Entonces encontramos en nuestro trabajo, como bien creo que lo hemos dejado claro, que hay un posible diálogo entre las teorías de Hayek y las teorías de Prebisch. Como vimos, en ambas teorías es muy importante todo lo que sea el sistema crediticio y que en ambos el sistema bancario de reserva fraccionaria con centralización de reservas juega un rol fundamental en el proceso cíclico, generando una variación
en la cantidad del medio circulante, incrementando el ratio de circulantes a reservas nacionales y produciendo así una expansión de los negocios, y que en ambos, tarde o temprano, se torna insostenible. Ahora vamos a dar paso a la continuación de este trabajo, que se va a analizar. Bueno, no lo comenté antes, pero Adam Futterman se ha incorporado recientemente al equipo de investigaciones de la Fundación Bases y es con él con quien realizamos este otro trabajo. Muchas gracias. Yo voy a leer una versión resumida del paper. Posteriormente, cuando esté publicado, aquellos que les interese lo van a poder leer completo. Este artículo debe ser considerado como una continuación de la línea de investigación que nos hemos propuesto en el marco de la Fundación Bases, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por los desarrollos de Hayek, quien en su estudio del ciclo para economías abiertas contempla 2 países que se encuentran bajo condiciones de simetría. Consideramos oportuno avanzar con el análisis de una herramienta que entendemos puede ser central para cumplir con el objetivo propuesto de generalizar dicho análisis para que sea aplicable al caso de economías pequeñas, abiertas y con mercados de capitales incompletos. La herramienta en cuestión se trata del esquema centro-periferia desarrollado por el joven Prebisch y reincorporado en las últimas décadas en los análisis de la CEPAL. Como veremos a lo largo de este trabajo, creemos que la riqueza de este esquema para el análisis de las fluctuaciones económicas radica, más allá de brindar un parámetro de clasificación, en que importa 4 elementos interrelacionados. El primero es la jerarquización del sistema económico mundial en 2 categorías distintas de países. El segundo es la existencia de relaciones asimétricas entre países pertenecientes a cada categoría. El tercero es la idea de vulnerabilidad externa. Y el cuarto es la posible introducción de la dimensión espacial en el análisis del ciclo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del esquema centro-periferia en la teoría del ciclo de Prebisch. Como vimos en la exposición anterior, sé que Leandro y Ariel acaban de comentar, Prebisch comienza a utilizar el esquema centro-periferia en su estudio de las fluctuaciones cíclicas, más específicamente al esbozar en su teoría del ciclo argentino. Comprendía las fluctuaciones como parte de un fenómeno de amplitud global cuyos disparadores se originaban en las economías centrales y se canalizaban hacia las periféricas a través de las operaciones registradas en el balance de pagos. Entendía Prebisch que estas fluctuaciones eran inherentes al sistema capitalista y constituían la forma en que la economía mundial crecía. Según el autor, para lograr que la teoría del ciclo fuera de alcance general, la misma debe explicar tanto las fluctuaciones ocurridas en las economías centrales como las ocurridas en las economías periféricas. Y esto mismo fue lo que intentó realizar. En sus palabras, cito textualmente: hasta antes de la Primera Guerra Mundial, Londres constituía el centro del sistema internacional del patrón oro. La Gran Bretaña estaba unida al resto del mundo, a los países de la periferia, por fuertes vínculos comerciales y económicos, y constituía el principal centro financiero del globo. De ahí que los movimientos de expansión y contracción que allí se originaban repercutieran sobre la actividad económica del resto del mundo. Fin de cita. Pero ¿qué era lo que constituía una economía en central o periférica en el análisis de Prebisch? La clasificación la realizaba teniendo en cuenta 2 cuestiones. Primero, las diferencias en las estructuras productivas. Así, los países centrales se caracterizaban por una estructura diversificada, mientras que los periféricos por una especialización en la producción primaria. Segundo, la diferente capacidad de implementar políticas que permitan modificar los flujos internacionales de capitales. De esta forma, un país central era aquel que, mediante el cambio de su tasa de interés, podía modificar dichos flujos para ajustar su economía suavemente, en tanto que el país periférico se veía afectado por dicha tasa. Para comprender el uso que daba Prebisch al esquema centro-periferia en el marco de su teoría del ciclo, es importante completar el desarrollo del ciclo periférico, realizado en el trabajo anterior, que fue expuesto recién, con el estudio del ciclo central, para observar la relación entre ambos. Veremos así que en el análisis de Prebisch, los ciclos en las economías periféricas resultan ser reflejos de los ciclos céntricos. Resumidamente, podemos decir que el ciclo de las economías centrales estaba constituido de la siguiente manera. Dada la importancia de los capitales ahorrados en una economía central, luego de terminado un proceso recesivo, esta se encontraba con una abundancia de liquidez que, a causa de la confianza renaciente en el inicio de un nuevo periodo de auge, buscaba una colocación rentable, por lo cual se generaba una expansión del crédito para aceitar los nuevos negocios internos que surgían y una expansión de las exportaciones de capitales
a las economías periféricas para aprovechar las altas rentabilidades de los mercados de frontera. Estos dos canales de utilización de los ahorros generaban una salida de oro de la economía hacia el resto del mundo, a causa de la exportación directa, esto ya sea por préstamos privados, públicos o inversión directa, y por el aumento de las importaciones que conlleva el aumento del crédito durante el auge. Este aumento de las importaciones y de la simultánea salida de capitales, que si bien con un retardo temporal ocasionaban un aumento de las exportaciones, dado por el aumento de la demanda de los países periféricos que habían visto aumentar sus reservas, generaban en la economía central un debilitamiento de sus reservas metálicas. Ante esta suba constante en las importaciones y el drenaje de oro, y la no compensación por parte de las subsiguientes exportaciones, el Banco de Inglaterra respondía elevando el tipo de descuento para detener o disminuir la expansión del sistema crediticio, desalentar las exportaciones de capitales o, dependiendo de la gravedad del drenaje de metálico, importar nuevamente capitales del exterior. El resultado de esta política seguida por el banco era, dependiendo de cuán pronunciada había sido la variación del tipo de descuento, una disminución o eliminación de las importaciones, una disminución de las exportaciones de capital o una reimportación de ellos. Mientras tanto, las exportaciones conservaban un comportamiento inercial que hace que el sector externo se equilibre rápidamente, sin llegar a sufrir un desequilibrio profundo, o aun que se obtenga nuevamente un superávit externo. De lo visto se destaca cómo en Prebisch el factor monetario resultaba clave para explicar la diferencia de los procesos cíclicos periféricos respecto de los centrales. Esto es así, dado que ante una crisis los países centrales poseían la capacidad de alterar la tasa de interés y modificar el flujo internacional de capitales. De esta forma lograban influir en sus procesos cíclicos y como contrapartida inevitable en los de los países periféricos que afrontaban las consecuencias en forma pasiva. Esto es el resultado de que los países periféricos no poseían la capacidad de modificar los flujos de capitales internacionales mediante el movimiento de sus tasas de interés. Esta asimetría en la capacidad de modificar los flujos de capitales generaba una divergencia en las posibilidades existentes para reequilibrar los desajustes externos de las diferentes economías. Las centrales podían recurrir a las modificaciones de las tasas para lograr un cambio en la dirección del flujo de capitales, permitiendo una entrada equilibradora de su deficitario sector externo. Pero las periféricas debían realizar ajustes cambiarios y encarar procesos recesivos para reequilibrar su sector externo. En Prebisch, cuando los países ingresan al sistema del patrón oro, se genera una estrecha interdependencia de sus mercados monetarios. Y aunque esto generaba la ventaja de mantener la estabilidad del nivel de precios, al funcionar de manera automática, en las economías periféricas, también acarreaba la desventaja de introducir las inestabilidades prevalecientes en las economías centrales, lo que estaba dado por la existencia del Banco Central en la economía del centro, Banco de Inglaterra, por ejemplo, con la capacidad de generar liquidez mediante un aumento del crédito en las etapas descendentes del ciclo para contrarrestar el efecto recesivo del ajuste, sin generar un empeoramiento pronunciado de su sector externo, al poder realizar una introducción de capitales que reequilibrara el déficit externo por medio de la suba de sus tasas de interés. Por lo tanto, las economías internas de los países de la periferia quedaban vulnerables a los shocks externos provenientes de las políticas discrecionales seguidas por los bancos centrales del centro. En base a lo visto, podemos concluir que el esquema centro-periferia, en la concepción del joven Prebisch, importa la jerarquización de la economía mundial, al establecer una clara dicotomía entre dos categorías de países. En el núcleo de esta diferenciación reside la primacía de una relación asimétrica entre los mismos al encontrarse las economías periféricas en un rol pasivo de mayor vulnerabilidad externa. Bueno, a continuación hablaremos de las modificaciones de la CEPAL sobre el desarrollo de Prebisch. El esquema comienza a adquirir nuevos matices desde la publicación de El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas de 1948. Podría afirmarse que las ideas de Prebisch, expuestas en este documento fundacional, sentaron las bases de los desarrollos futuros de la CEPAL. A partir del estudio mencionado de Prebisch, puede apreciarse cómo el foco se comienza a alejar del tema que lo preocupaba inicialmente, que era la transmisión internacional de las fluctuaciones cíclicas en un mundo global interdependiente. Así como observa Di Filippo, cito: el rasgo original del estudio fue tomar como punto de partida el progreso técnico y combinar analíticamente las asimetrías sectoriales inherentes al desarrollo económico del período con las posiciones centrales y periféricas en la economía mundial. Al aplicar las asimetrías sectoriales de aquel proceso de desarrollo del plano internacional, nace efectivamente el sistema centro-periferia en la versión examinada por el estudio. Fin de cita.
En esta primera versión modificada del esquema centro-periferia aparece un nuevo interrogante que se relaciona a las características que dominan la propagación de las técnicas de producción capitalistas en el mundo. La importancia del progreso técnico reside en el hecho de que genera incrementos de productividad en el trabajo y por ende en el ingreso, así como afirma Stulworth desde la CEPAL. Cito: se asume la idea de un desarrollo desigual originario. Mientras en el centro tal proceso de propagación requiere un lapso menor, en la periferia, que parte de una trazo inicial, en una primera instancia, se difunde en el sector primario exportador y otros sectores vinculados a él, pero no al total de la estructura productiva. De tal proceso, la estructura productiva de la periferia adquiere dos rasgos fundamentales: su carácter especializado o unilateralmente desarrollado y heterogéneo, o parcialmente desarrollado, que expresa la coexistencia de sectores de alta productividad del trabajo con otros más rezagados, mientras que en el centro es diversificada y homogénea. Todo esto determina los perfiles de inserción en el comercio mundial. La periferia, exporta bienes primarios y el centro manufacturas. Si complementamos estas ideas con las tesis de Prebisch, expuestas en el texto citado, sobre el deterioro de los términos de intercambio, arribamos a la conclusión de que la brecha existente entre los ingresos medios de las economías periféricas y los de las centrales tenderá a profundizarse con el paso del tiempo. Frente a esto, los autores de la CEPAL elaboraron diversas recomendaciones de industrialización que derivaron en las nefastas políticas de sustitución de importaciones y desarrollo hacia adentro. Muy bien, ahora quise hacer una reflexión respecto de esto. No es lo mismo el trabajo que hace Prebisch que el desarrollo que la CEPAL hace del trabajo de Prebisch, y mucho menos el desarrollo que hacen Cardoso y Faleto al respecto. Esto antes que alguien lo pregunte, porque seguramente alguno lo iba a preguntar en algún momento. Y es bastante espinoso el tema. Muy bien. Entonces, esquema centro-periferia, revalorización de las ideas del joven Prebisch. Posteriormente, a partir del proceso de globalización financiera iniciado en los 70, surgen algunos replanteos y reconsideraciones desde el interior mismo de la CEPAL en relación al esquema centro-periferia. Por ejemplo, Di Filippo ha planteado que el mismo debe ser reconsiderado a la luz de los cambios ocurridos en la economía mundial, a saber, cambios en los perfiles de producción y comercio. Los centros se están especializando en producción de alto contenido tecnológico y los periféricos en manufacturas de menos contenido. Creciente dinamismo del sector servicios, creciente movilidad en los flujos de capitales, aparición de posibles convergencias en las productividades globales que no se reflejan en los salarios reales, surgimiento de un proceso de globalización selectiva que se manifiesta en una tendencia creciente en el comercio internacional y en los movimientos de capitales, pero que mantiene restricciones a la movilidad del factor trabajo. Y, por último, creciente proceso de offshoring y outsourcing que hace ganar espacio al comercio intrasectorial frente al comercio de bienes finales. Junto a esto, en los últimos años, varios economistas de la CEPAL han planteado la vuelta del ciclo argentino y de la vulnerabilidad externa. De esta forma se colocan nuevamente en el centro del análisis a los mecanismos de transmisión de los movimientos cíclicos en una economía mundial en la que cobran creciente importancia los movimientos de capitales y de bienes. Esto revaloriza tanto de la concepción primigenia del esquema centro-periferia como los desarrollos relacionados a las fluctuaciones cíclicas. Por ejemplo, O'Connell plantea que el enfoque de las fluctuaciones cíclicas del joven Prebisch retoma su importancia original a partir de los 70 y adquiere plena vigencia a partir de los años 90. Así, luego de estudiar los shocks externos derivados de la alta volatilidad de los flujos de capitales hacia la región latinoamericana y de los precios de productos de exportación, concluye que la vulnerabilidad ha regresado. En una línea similar pueden sumarse los trabajos de Ocampo, donde destaca la existencia de asimetrías relacionadas a la posición ocupada actualmente por los países latinoamericanos en la jerarquía internacional que condicionan, en cierta medida, las posibilidades de crecimiento de los mismos. Así plantea que la vulnerabilidad externa desde los años 90 se ha intensificado y que particularmente los shocks financieros han ganado gran importancia. Según el autor, esta vulnerabilidad deriva de dos grupos de asimetrías: las pertenecientes a los sistemas financieros y las relacionadas con el grado de autonomía macroeconómica. En el primer grupo se destacan las asimetrías asociadas al tamaño de los mercados financieros, las presiones especulativas que enfrenta, la moneda en la que se denomina la deuda y las estructuras de plazo, entre otras. Esto hace que los países periféricos deban participar en el mercado de fondos internacionales y que dicha integración se materialice entre socios desiguales. Por otra parte, las asimetrías macroeconómicas se relacionan al fenómeno de que los shocks son generados por los centros, quienes imponen la moneda de reserva internacional,
y a que los flujos de capital recibidos por los países periféricos son marcadamente procíclicos y residuales. De todo ello, Ocampo concluye que los centros son business cycle makers y las periferias son business cycle takers. Muy bien, ahora a continuación las conclusiones, las aplicaciones al estudio de las fluctuaciones cíclicas del esquema centro-periferia. En base a lo visto, entendemos que el esquema centro-periferia, desarrollado inicialmente por Prebisch, a pesar de las diversas modificaciones y matices adquiridos, siempre manifestó una clara oposición a la idea clásica de que la estructura económica internacional es neutral y que las relaciones que se dan entre países son de carácter simétrico, y mantuvo, a la vez, el foco sobre las fuerzas y los canales de transmisión que dinamizan la economía mundial. Todo esto nos lleva a considerar que el esquema centro-periferia, desarrollado por Prebisch, puede complementar la teoría del ciclo de Hayek y constituirse en una herramienta capaz de enriquecer dicho análisis, al hacer extensiva su aplicación al estudio de economías periféricas que mantienen relaciones asimétricas con economías centrales. Consideramos que el beneficio en la aplicación de este nuevo marco teórico, en el que se incluye el esquema centro-periferia, reside en que la clasificación que propone nos permite reflejar 4 elementos interrelacionados. El primero, la jerarquización relativa del sistema económico mundial mediante la distinción de 2 categorías de países. Este esquema nos ofrece un parámetro para clasificar las economías participantes en el análisis, como centrales o periféricas. Y su mayor implicancia es que en un momento dado de tiempo permite apreciar la posición de hegemonía de unas economías sobre otras. Dicho parámetro consiste en la diferente capacidad que tienen los países de generar movimientos cíclicos sobre terceros a través de una expansión crediticia interna. Esto se da a través de 2 canales de transmisión, los flujos comerciales y los de capital. Entendemos que este esquema presenta la flexibilidad suficiente para ser aplicado a la generalidad de los casos. Esto es así debido a que la clasificación se realiza en términos relativos, brindando la posibilidad de que un país sea considerado como periferia al analizar sus relaciones con determinadas economías, mientras que puede desempeñar el rol de centro cuando se la contempla frente a otro conjunto de economías. Así, una economía puede definirse como un centro en relación a una periferia o como una periferia en relación a un centro. En el caso particular de realizar un estudio a nivel mundial, la economía central puede identificarse según uno de los parámetros en que se basaba Prebisch y que ha sido revalorizada por Ocampo, como hemos visto, la capacidad de imponer la moneda de reserva internacional y establecer la tasa de interés internacional. Segundo, la existencia de relaciones asimétricas entre países pertenecientes a distintas categorías. Esta cuestión, íntimamente relacionada a la anterior, implica que la integración al sistema financiero internacional se realiza entre socios desiguales, teniendo los centrales un rol activo al poder influir en los movimientos de capitales, mientras que los periféricos mantienen un rol pasivo. Ese es el punto. Tercero, la idea de vulnerabilidad externa. Esto se deriva del rol pasivo de los socios periféricos del sistema financiero internacional, que quedan expuestos a los movimientos cíclicos generados por las expansiones crediticias llevadas adelante en las economías centrales. Y cuarto, entendemos que el esquema centro-periferia podría aportar una dimensión espacial al estudio de las fluctuaciones cíclicas. Esta faceta complementaría el análisis del ciclo en Hayek, que ya posee el elemento tiempo. En este esquema, las unidades básicas de análisis son los estados, y como hemos visto, las diferencias entre los mismos revisten importancia. Entendemos que en cierta medida estas diferencias se relacionan a asimetrías en las estructuras de capital. Esto nos lleva a pensar que debe avanzarse en un análisis que otorgue una dimensión espacial y que explique el origen del surgimiento de dicha heterogeneidad. Habiendo realizado el imprescindible estudio sobre los orígenes, las modificaciones y las aplicaciones que consideramos pertinentes del esquema centro-periferia, entendemos que ahora estamos en condiciones de presentar una visión integrada de dicho análisis al estudio del ciclo en nuestro siguiente trabajo. Bueno, aquí. Bueno, muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, por favor.